Lutero decía, dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, llámense cristianos. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio, este especial que tenemos acerca de la Biblia. Y para este episodio tenemos el libro de Salmos, capítulo número 119, y en esta ocasión el versículo es versículos 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Ale. Y ¿sabías, hermano Pablo, algo interesante de este hermoso Salmo 119? Porque yo creo que es el Salmo... quizá paréntesis, la hermana Trini nos dio el testimonio que hubo un joven que se aprendió todos los versículos de este Salmo. Sí. Pero, ¿sabes por qué tiene este orden, este hermoso Salmo 119, que es el capítulo más amplio de la Biblia? Dime. Lo tiene porque los judíos lo hicieron de tal forma que pudiese ser más fácil de memorizar. ¿Y cómo iban a ubicarlo mejor? Poniendo cada una de las letras del abecedario. Entonces, el Salmo 119 comienza con la primera letra del abecedario de los hebreos, que es Aleph, y culmina con los últimos versículos del 169 al 176, que es la letra Tau. Y por eso es que quizá ellos tienen una mayor retención de este extenso salmo, porque lo tienen como un acrónimo de cada una de las letras del abecedario. Sí, es un dato muy curioso y quizá sería como admirable para nosotros o como algo que nosotros debiéramos de aspirar a aprendernos, igual que el testimonio que nos dice la hermana Trini. Curiosamente también, siendo el más largo, el 117 es el más corto. Y si tú abres la Biblia a la mitad, justo a la mitad, caes en el Salmo 117. Y es que, ¿por qué mencionamos esto? Porque en el episodio pasado hablamos un poco de que la palabra de Dios en un inicio no tenía ni capítulos ni versículos, sino era un relato consecutivo, y que fue posteriormente que se le fue poniendo el capitulado y en este caso el versículo, para que justamente pudiese ser mayormente identificable. Pero esto sucedió muchísimo después. Pero quizás regresando, ahora sí, un poco al hilo. No, espérame. Yo tengo otro dato curioso. A ver. Ya ves que la Biblia dice, no robarás. Así es. En los 10 mandamientos. Sí. ¿No? Yo creo que es de lo que más se sabe todo el mundo, ¿no? Dime uno de los 10 mandamientos, no robarás, ¿no? Sí. Y curiosamente, la Biblia es el libro más robado. No, yo te tengo un dato más curioso. A ver, date. ¿Cuál es el versículo más pequeño de la Biblia? Dime, ¿cuál? No, tú dime. ¿Cuál es el que normalmente se dice? Versículo. El de Jesús lloró. Jesús lloró, pero están en lo incorrecto, es no robarás. A ver, la palabra de Dios se hila. Sí, claro, obviamente. Señor, conviértanse de pecadores. Pero ahora sí podemos regresar un poco, hermano. Sí, ya, adelante. Gracias. De nada. Regresando un poco a la historia que veníamos narrando acerca de cómo llegó la Biblia a nuestras manos, nos quedamos con el tiempo en donde se creó la Biblia del oso. Uh-huh. Una de las versiones más hermosas que no tengo en mi librería. Bueno, o sea, en mi librería personal. Sí, claro. Que si el Señor me permite, quizá este año la pueda adquirir. Por favor, adquiéranlo en su librería. Patrocínanos. Si no, pídanos a nosotros y ya. Ya lo pedimos nosotros. Sí. Esta hermosa Biblia, pero
fue mucho tiempo, fue mucho sufrimiento, mucho trabajo que hubo para que esa Biblia saliera, porque no es la primera traducción en español que se tenía, como bien lo mencionaste, estaba la Vulgata, pero también estaba la Alfonsina, que ya eran traducciones, pero la Biblia del Oso sí es la primera impresa en castellano. Sí. Y entonces tenemos aquí como personaje principal de esta historia a Casiodoro de Reina, que es el primero que comienza a llevar a cabo este deseo. Pero ¿por qué lleva o por qué surge este deseo? Porque ya estamos después de la Reforma. Sí. La Reforma ya había pasado. Y entonces justamente todas las ideas de Lutero, de los protestantes comienzan a salir. Sí. Y el libro que hemos mencionado que hemos estado leyendo de Mario Escobar, en su narración venía el punto de que en la biblioteca, en lo más recóndito, en lo más oscuro, en lo más escondido, se encontraban estos escritos de Lutero, y había un séquito dentro del monasterio que los toma y comienza a leerlos y comienza también a darse cuenta de todas las malas praxis que hacía la Iglesia Católica dentro del monasterio y fuera del monasterio con todos sus feligreses. Y es ahí cuando es llamado o es despertado Casiodoro de Reina para poder tener este deseo de no solo de traducir al castellano, sino también de que sea impresa y que se pueda llevar a todos lados esta versión. Sí, Casiodoro, yo creo que él creía firmemente que cualquier persona debía tener acceso o poder ser capaz de leer y de estudiar la palabra de Dios y no dejarnos guiar nada más pues, por lo que dicen la cúpula de poder, porque eso fue parte del oscurantismo, donde nada más algunos tienen conocimiento y nada más algunos dirigen la nación, dirigen los reinos, pero nunca es así. Siempre la palabra de Dios debe de ser compartida, expuesta completamente para que todos nosotros tengamos acceso a ella y ser libres, como lo dice la misma palabra de Dios. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la única libertad que podemos alcanzar verdaderamente es a través de Él. En el capítulo anterior ya quizás te saltabas hasta el punto en donde Casiodoro llega a Ginebra. Sí. Sin embargo, para que llegara a Ginebra, él se tuvo, y yo creo que fue una decisión muy fuerte, porque si bien no tenía algo por qué quedarse ya en el monasterio de San Isidoro de Campo, aún así yo creo que fue una decisión muy difícil tomar, el dejar todo. Claro. Todo para que su vida no se le fuese quitada, porque la Iglesia Católica a todos estos... Sí, es que estaba castigado con pena de muerte a cualquiera que tradujera la Biblia. Es que a cualquiera que se allegara a los escritos protestantes. O sea, al contrario, ahora a ellos se les comenzaba a llamar herejes. Sí. Y entonces eran tratados al igual que cualquier otro hereje. Sí. Entonces, el punto de decidir salir de todo lo que conocía con el único propósito de culminar la impresión de lo que conocemos hoy con la Biblia del Oso, yo creo que tuvo que haber sido una decisión muy, muy difícil que tomar. Pero fíjate que yo también me quedaba pensando en este punto preciso. Sin embargo, están las historias de la Inquisición, en donde los principales que eran perseguidos eran estas personas que estaban en los monasterios, sea desde el nivel más bajo, perdónenme, no me sé los rangos reales, y hasta el más grande. Y todos ellos eran perseguidos principalmente. O sea, ¿por qué? Porque ellos eran los principales que sabían leer y escribir. Sí, claro. Entonces, la persecución que sufrían dentro de los monasterios era increíble, tremenda. Incluso nada más por el hecho de que, o sea, yo sospecho
Sí. de que el panadero sabe quién es el que está leyendo los libros que les dije que no leyeran. El panadero del convento, del lugar. Y entonces agarraban al panadero y lo torturaban de tal manera que decía, yo escuché de oidillas nada más que era tal cosa. Ajá. Sí. Y entonces, por esa parte, el hermano Casiodoro, yo creo que se le hizo fácil. ¿Por qué? Porque vivir en un lugar de terror y salir a la libertad a buscar, traducir la palabra de Dios, porque el anhelo, reiteramos, era que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios. Yo creo que era algo liberador realmente en aquel entonces. O sea, sí, tú sales con miedo. ¿Por qué? Pues por la Inquisición. Pero el salir y tener la libertad de escribir la palabra de Dios, de transcribir, de traducir, yo creo que es algo hermoso. Que, por cierto, también otro dato curioso, no sé si lo sabían nuestros oyentes, de que los reyes de Israel tenían que tener una copia escrita del Pentateuco. Sí. Entonces, es yo creo que un privilegio muy hermoso, sí muy difícil para el hermano Casiodoro y todos los que salieron con él, porque cuenta la historia que no salió solo, sino pues, con sus hermanos, con sus compañeros, con sus ayudas, con el hermano Cipriano y otros que no están totalmente registrados, los héroes anónimos a quienes saludamos. Recordamos. Y bueno, saliendo de Sevilla, del convento de Sevilla, salieron a Ginebra. Así es. Salieron a Inglaterra también, buscando pues precisamente esta libertad de traducción. Claro, porque se sabía, o sea, mientras Roma, mientras toda esta parte de Europa estaba en el oscurantismo, en la parte de Inglaterra estaba el protestantismo en su apogeo. Sí. Todas estas ideas. Y entonces ellos lo que hacen, muy lógico, muy inteligente, es pues hay que huir a un país en donde toda la Iglesia Católica no tenga el mismo poder. Sí. Pero entonces se encuentra con algo que ya habías mencionado, hermano Pablo. Ahora, antes de avanzar, hay una frase de Lutero que a ti te encantaba. ¿Por qué? Porque muchos en aquel entonces, en 1530, 50, por ahí, estaban hablando de Lutero, precisamente, y lo tenían como un salvador, como un liberador, como un emblema para todo. Y sin embargo, nos cuenta la historia de una frase muy grande que nosotros debemos de adoptar también. Lutero decía, dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, llámense cristianos. Porque justamente está diciendo, es que está pasando lo mismo. O sea, está volteando sus ojos a alguien que no debe de ser el centro, sino el centro debe de ser Cristo, que es el que realmente dio la libertad aún en esta etapa de la reforma, del protestantismo. Y entonces, cuando llega Cipriano a Ginebra, se topa, sí, con que tenían un poco de paz al principio, pero comienza a ver que hay una fuerte ideología acerca de lo que era Juan Calvino. Sí, cuando llegan a Ginebra, pues este Calvino los recibe muy hermosamente. ¿Por qué? Porque la obra era loable. Aunque Juan Calvino no radicaba en Ginebra, sino que la historia menciona que solamente se encontraron una sola vez Juan Calvino y Casiodoro de Reina. Y esa única vez bastó para que Casiodoro le presentara lo que llevaba de su avance y pues le dio al principio su auspicio, su aliento, pero comenzó a ver que alrededor estaban teniendo una idea de exaltar a Juan Calvino y a exaltar la idea que tenía Juan Calvino. Pero Juan Calvino tenía un pasado un poco oscuro. Sí. Un poco un turbio. Fantasma. Sí. Porque había alguien que es Servent, Miguel Servent, que le había pasado algo similar de lo que vivían en la Inquisición. Sí. ¿Qué era lo que vivían en la Inquisición? No estabas de acuerdo con sus ideales, con su directriz, entonces eras hereje y entonces eras candidato perfecto para
un castigo de la Inquisición, ¿no? Sí. Pero Juan Calvino, siendo protestante, siendo también quizá un pilar de la Reforma, ¿qué hace? Que con otro séquito hacen lo mismo con este Miguel Servet. Sí. ¿Quién era Miguel Servet? Era alguien que sí era protestante, pero tenía una pequeña desviación porque no creía en la Trinidad. Ujú. Entonces, él escribe esos panfletos en decir, oigan, sí, está muy bien su idea de la Reforma, pero no hay un Padre, no hay un Hijo y no hay un Espíritu Santo. Esta idea de la Trinidad es errónea. Y entonces, ¿qué hace Juan Calvino con otras personas más? Es que pues, le dicen, a ver, ¿no estás de acuerdo? Entonces eres atribuible a ser llamado hereje Y un juicio. y a un juicio. Y aunque Juan Calvino, y esto es muy chistoso, bueno, no chistoso, no, o sea, más bien irónico. Okay. Irónico porque dicen que la pena era ser quemado vivo. Sí. Fíjate que esto lo vemos muy vivamente hoy en día, porque si no eres de tal iglesia o cual iglesia, entonces tú estás mal, Sí. yo estoy bien. Y yo creo que esa es una de las luchas que muchas veces en muchos episodios hemos comentado, de que yo creo y esto y mis ideas son la ley. Sí. Y eso es lo que pasa mucho con esta parte calvinista, precisamente, de que si tú no crees lo que ellos confiesan, te falta Biblia. Sí. Lo digo por experiencia, chavos. Me falta Biblia. Bueno, y entonces sucede el juicio contra Miguel Servet, pero muchos atribuyen de que este Juan Calvino no fue precisamente el que juzgó para que cayera en la hoguera, ¿no? Exacto, ahí como que dijo, intervino. Ajá. Por eso digo lo irónico. Sí, sí. Porque dice, ok, que no muera de hoguera, que muera decapitado. O sea, sí, no era chistoso en su momento, Sí, no, pero no. hoy en la historia pues es lo mismo. Claro, es muerte. Es muerte. O sea, y ese es como el punto oscuro que tiene Juan Calvino, porque al final era un tema que no se podía tocar. Claro. Era un tema que sí lo podías elogiar por sus predicaciones, por el anuncio de la Reforma, porque en Ginebra no estaba la Inquisición, sino el protestantismo, pero nada más tocaban el punto de Miguel Servet, y entonces ahí cambiaba todo el panorama, porque te estabas convirtiendo en un hereje, aunque no estuvieras con toda la idea que tenía Miguel Servet, y es lo que comienza a pasar con Casiodoro de Reina. Es que es una parte muy interesante porque el que debe de convencernos no es el hombre, no es la coerción, no es la violencia, no son las palabras que nosotros pudiéramos decir. El que convence es el Espíritu Santo. Y por decirlo quizá muy actualmente, yo no te voy a convencer de que Juan Calvino está equivocado. El que te debe de convencer de la palabra de Dios y de lo que dice la Escritura es el Espíritu Santo, no nosotros como hombres. Si nosotros nos atribuimos ese rol de convencer a las personas, pues nosotros estamos cayendo en este mismo punto de Juan Calvino. ¿De qué? De que somos coercitivos o hacemos coerción para que creas lo que yo creo. Y eso es lo que estaba pasando primeramente con Casiodoro de Reina. Él estaba siendo perseguido ahora, o él veía esta persecución que estaba dando Juan Calvino hacia cualquiera que tuviera una idea diferente. Es decir, pudiéramos llamarlo una inquisición disfrazada. Sí, porque al final Casiodoro de Reina no estaba ni profesaba lo que Miguel Servet decía acerca de la Trinidad. Lo que él comenzó a señalar era que se estaba haciendo lo mismo que en la Iglesia Católica, que todos aquellos que no estuvieran alineados merecían un castigo de muerte. Cuando él salió de eso y señaló ese error, no solo a Juan Calvino, sino a todos los que estaban con él. Claro. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa con Casiodoro de Reina? Que por no acatarse a las normas que estaba teniendo en Ginebra Juan Calvino, quita su apoyo para la impresión de la Biblia del Oso y entonces comienza a ser perseguido como si tuviera
una, la ideal de Miguel Servet, y en segunda, como si aún siguiera profesando el catolicismo, cosa que no era cierta. Y bueno, hermano, quizá dejaremos esto para el siguiente episodio, Sí. pero el castigo que quizá recibió Casiodoro de Reina fue que comenzaron chismes y rumores acerca de su sexualidad, acerca de su matrimonio pero eso lo dejaremos para el siguiente Que sí, ya episodio. que sea el siguiente. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.